Estimados participantes, soy Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a sus cursos de logística y supply chain. En esta oportunidad vamos a analizar el modelo de costo total para la selección de transportistas. El gerente de supply chain tiene en el modelo de costo total una herramienta muy básica y valiosa para seleccionar el transporte adecuado o el transportista adecuado desde la perspectiva, desde el punto de vista de los costos. Desde el punto de vista de los costos, el gerente de supply chain debe tener en cuenta el costo total del transporte, el costo total del transporte de extremo a extremo. Este costo total de transporte de extremo a extremo está compuesto por varias etapas. Debe de considerar en primer lugar las actividades previas al transporte propiamente dicho, que generalmente está relacionado con la carga, el transporte o tránsito propiamente dicho, y finalmente las actividades posteriores al transporte, que están relacionados principalmente con los procesos o las actividades de descarga. El costo total de transporte debe de considerar estos tres elementos de coste al momento de seleccionar al transportista. Este es el primer punto importante para seleccionar adecuadamente al transportista. Otro punto importante para seleccionar adecuadamente al transportista y que está relacionado principalmente con el análisis de cotizaciones que va a recibir el gerente de supply chain, está relacionado con los tipos de costos que va a analizar el gerente de supply chain en una cotización. Desde este punto de vista, los costos de cualquier cotización, de cualquier transportista, de cualquier modo de transporte, pueden ser clasificados en dos grandes rubros o dos grandes categorías: los cargos o costos fijos y los costos variables, ¿no? Los costos fijos y los costos variables son dos elementos de costo presentes en todas las cotizaciones de los transportistas, ¿no? ¿A qué llamamos o qué va a significar para nosotros un costo fijo? Un costo fijo es aquel cargo o aquel costo que no varía con la cantidad embarcada ni con la distancia recorrida. Tampoco varía con el tamaño de la unidad de transporte. El transporte marítimo, por ejemplo, es un ejemplo de transporte por excelencia en el cual los cargos fijos son muy comunes y abundantes, ¿no? Encontrar cargos fijos o costos fijos en una cotización de transporte es muy común en el transportista marítimo, y estos costos inclusive en el transportista marítimo, me refiero al transportista marítimo internacional, pueden superar en muchas oportunidades el costo del transporte propiamente dicho. Costo fijo. Costo fijo no varía con la cantidad embarcada ni la distancia recorrida. Generalmente está relacionado con los gastos administrativos, gastos de emisión de documentos de transporte y todos aquellos cargos que incurre el transportista y lo traslada al gerente de supply chain en forma de un cargo o costo fijo por embarque. Ejemplos, por ejemplo, todos aquellos cargos en una cotización de transporte marítimo que terminan en fee, ¿no? Handling fee, transmission fee, BL emission fee, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Estos son, por lo general, los cargos o costos fijos de los transportistas. El otro rubro o la otra categoría de costos está relacionado con los costos variables. Estos costos variables, por su naturaleza, varían en función al tamaño de la carga transportada. También varían en función a la distancia recorrida. También varían en función al tamaño de la unidad de transporte que estás contratando, ¿no? Generalmente vienen expresados en este tipo de glosas o en este tipo de cotizaciones. Te pueden cotizar en soles por kilogramo, te pueden cotizar en soles por tonelada o te pueden cotizar en soles por metro cúbico. Por ejemplo, puedes tener una cotización que diga lo siguiente: el transporte de Lima a Trujillo en soles es 0.6 soles por kilogramo, ¿no? En esa ruta dada, para esa distancia dada o para esa ruta dada. 0.6 soles por kilogramo es una muy buena cotización, ¿no? Y puedes encontrar los costos variables expresados en estas glosas, ¿no? También, por ejemplo, te pueden decir soles para un camión de 20 metros cúbicos es tanto, soles para un camión de 30 metros cúbicos tanto. Ahí te están cotizando, te están mostrando el costo variable en función al tamaño de la unidad de transporte. El anterior era en función al tamaño de la carga transportada. O también te pueden decir soles por camión de 3 toneladas, ¿no? Entonces en ese caso te están cotizando en función a la capacidad del camión, al peso, ¿no? O si no, también podrías tener cotizaciones como dólares por contenedor de 20 pies en la ruta Hong Kong-Callao, por ejemplo, ¿no? Que puede ser $1000 por contenedor de 20 pies, ¿no? Entonces todos estos cargos
o todas estas glosas corresponden generalmente a los cargos o costos variables que presentan los transportistas en sus cotizaciones. Entonces ya hemos dicho que el análisis del gerente de supply chain desde el punto de vista de los costos al momento de seleccionar un transportista debe de considerar o debe clasificar todos los costos en costos fijos y costos variables. Un costo fijo, por su naturaleza, se representa en un plano con una línea horizontal, en donde en el eje de las X está el costo y en el eje de las Y, está el costo, y en el eje de las X, por ejemplo, una variable como la distancia. También quizá ustedes pueden poner el tamaño de la distancia, puede ser también el tamaño de la carga, o cualquier parámetro variable del costo del transporte, ¿no? Entonces el costo fijo generalmente tiene una representación horizontal, el costo variable generalmente tiene una representación en forma de línea recta con pendiente ascendente, ¿no? En el cual el costo va incrementándose en función, por ejemplo, de la distancia, en función, por ejemplo, del tamaño de la carga, y el costo total es la suma de ambos costos, ¿no? El costo total va a tener una representación como la que se ve a continuación, esta de aquí. Esta será la curva de costo total, la suma de ambas rectas, ¿no? Costo fijo más costo variable. También el gerente de supply, al momento de analizar las cotizaciones de los transportistas, una buena práctica es construir la curva generalizada de costos. ¿Qué es la curva generalizada de costos? Es una gráfica que vincula o relaciona el costo unitario del flete en soles por metro cúbico o en soles por toneladas contra el tamaño de la unidad de transporte. Esta curva generalizada del costo de transporte es muy útil cuando ustedes analizan costos de transporte terrestre o costos de transporte carretero. Es una situación muy común para el transporte local. Entonces, esta curva generalizada de transporte, ¿qué cosa te dice? Que generalmente las unidades de tamaño más pequeño, las unidades de menor tamaño, las más pequeñas, tienen costos unitarios de flete más altos. Conforme vas incrementando el tamaño de la unidad de transporte, conforme el tamaño de la unidad de transporte va moviéndose hacia la derecha, ¿no? El costo unitario del flete va disminuyendo. En líneas generales, el costo, la curva generalizada del costo del transporte tiene este comportamiento, el comportamiento que ustedes ven en la curva marcada en azul. Esa es la curva generalizada del costo del transporte. ¿Por qué es útil esa curva generalizada del costo del transporte? Es útil porque permite identificar, por ejemplo, fortalezas y debilidades en la cotización de un transportista. A continuación, en esta diapositiva, por ejemplo, les voy a mostrar una cotización de un transportista que tiene operaciones de importación o exportación, mueve contenedores y carga entre el puerto de Callao y otras zonas de Lima, otros distritos de Lima. Ustedes saben que en el transporte vinculado con las operaciones portuarias, en específico en nuestra ciudad, como el puerto del Callao, para este transporte, las cotizaciones de los transportistas generalmente se agrupan se clasifican en tres tipos de zonas. Es decir, los transportistas, cuando te cotizan el transporte de importación o exportación, han dividido Lima en tres zonas. La zona 1 es el Callao, el puerto del Callao y alrededores del puerto del Callao. Los almacenes o terminales extraportuarios que están alrededor del puerto del Callao corresponden a la zona 1. La zona 2 corresponde al puerto del Callao y los distritos que están en la periferia del puerto del Callao o más cercanos al puerto del Callao. Y la zona 3 corresponde a los distritos que están más alejados del puerto del Callao. Por ejemplo, desde Callao a Chorrillos, Lurín, Villa El Salvador, Pachacamac, etc., ¿no? Entonces, cuando uno cotiza fletes para importación o exportación de productos, ¿no? Los transportistas te van a entregar cotizaciones divididos en zonas, ¿no? Para la zona 1 te cobro esto, para la zona 2 te cobro esto, para la zona 3 te cobro esto, ¿no? Entonces yo he tomado
una cotización de un transportista conocido que opera en nuestro país para la zona 3, ¿no? Desde Callao, por ejemplo, hasta el Lurín, ¿no? Y te dice, una unidad de 10 metros cúbicos te cobro 245 en la zona 3, 245 soles. Una unidad de 20 metros cúbicos te cobro 310 soles en la zona 3. Una unidad de 30 metros cúbicos te cobro 380 y así sucesivamente, ¿no? Entonces los transportistas te cotizan de esa manera, ¿no? Entonces esto lo llevas a una curva generalizada de transporte y puedes tener lo siguiente, que una unidad de 10 metros cúbicos, el costo unitario del flete, ¿no?, es 245 entre 10, estamos hablando de 24.5. La unidad de 10 metros cúbicos tiene un costo unitario de 24.5 soles por metro cúbico, ¿no? Entonces aquí tienen a la unidad de 10 metros cúbicos. Pero una unidad de 20 metros cúbicos te cobra 310. El costo del flete en soles por metro cúbico te va a salir más o menos 310 entre 20, está más o menos en 15. Entonces ustedes pueden ver claramente cómo el costo ha bajado, ¿no?, de 20 metros cúbicos. Ahora el costo unitario es aproximadamente 15 soles por metro cúbico. Y si toman una unidad de 30, el costo va a bajar más o menos un poco menos de 13 soles y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuál es el costo más bajo para una ciudad como Lima en un transporte de zona 3? Es para la unidad más grande. Para la unidad más grande, una unidad de 70 metros cúbicos te puede cobrar hasta 720 soles. Esto aproximadamente es 10 soles, ¿no? Entonces, para una ciudad como Lima, ¿no?, 10 soles por metro cúbico es lo más barato que pueden encontrar en la zona 3, ¿no? Entonces, esta es la curva de costo generalizada del transporte, que se construye a partir de una cotización de un transportista con diferentes tamaños de unidad de transporte para una misma zona o ruta dada, ¿no? Entonces, esto te puede permitir, por ejemplo, identificar fortalezas o debilidades del transportista. Ustedes construyen la curva de costo generalizado del transporte y claramente ustedes saben de que esta curva se tiene que comportar de manera descendente. A mayor tamaño de unidad, menor costo unitario de transporte. Pero pueden encontrar que, por ejemplo, en alguna cotización, un transportista para un tamaño dado, vamos a decir para una unidad de 30 metros cúbicos, su cotización está por acá, está arriba, está fuera de la curva generalizada de costos, ¿no? Entonces, claramente, ese transportista no es eficiente en ese tamaño de unidad de transporte. Ustedes podrían preguntar al transportista por qué tienes este costo tan alto, ¿no? Quizá el transportista no tiene unidades de ese tamaño, quizá la subcontrata todo, o puede tener muchas razones por las cuales este costo, esta unidad tiene un costo tan alto, y entonces ustedes en este caso lo que deberían hacer es, para este tamaño de unidad, quizás seleccionar a otro transportista, o este transportista no es muy eficiente en ese tamaño de unidad. Un momento, por favor, vamos a borrar esta pequeña, para tener algo bien escrito. Pero también ustedes pueden encontrar ciertas fortalezas transportistas para un tamaño determinado de unidad de transporte. Vamos a decir, seguimos con el 30 metros cúbicos. Ustedes pueden tener que el costo del transportista, el costo que ofrece el transportista, está por debajo de la curva del costo generalizado del transporte, con lo cual, ¿no?, ustedes pueden encontrar a ese transportista eficiente en ese tamaño de unidad de transporte, y quizás le puedan dar carga en ese tamaño de unidad de transporte a ese transportista y seleccionar a otros transportistas en otros tamaños de unidad de transporte. De alguna forma, esta curva de costo generalizada del transporte, los puntos que estén por encima o los puntos que están por debajo, pueden señalar y les puede ayudar a identificar fortalezas y debilidades del transportista respectivamente. ¿Correcto? Entonces, esta es la curva del costo generalizado del transporte. Es importante la curva del costo generalizado del transporte, cruzarla contra la frecuencia de viajes que ustedes hacen en un periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, ustedes plantean la curva del costo generalizado del transporte para un transportista dado, y a su vez también representan en esta misma curva generalizada del transporte la frecuencia de viajes para cada tipo de unidad de transporte en un periodo de tiempo dado. Vamos a decir que para una unidad de 10 metros cúbicos tienen esta frecuencia de viajes en un mes.
para una unidad de 20 metros cúbicos tienen esta otra frecuencia, mucho mayor. Para una unidad de 30 metros cúbicos tienen esta frecuencia más baja y para la de 40 tienen casi ni la usan, ¿no? Entonces, ¿para qué les sirve esta curva de costo generalizado del transporte? Cruzada con la frecuencia de viajes, les sirve para poner énfasis o para enfocarse, por ejemplo, en aquellas unidades que utilizan ustedes mucho más y perder de vista o simplemente no esforzarse o no lograr la mejor cotización para las unidades para el tipo de unidades de transporte en las cuales pues, no la utilizan mucho o no la usan simplemente, ¿no? Entonces, esta curva de costos generalizados del transporte cruzada con la frecuencia de viajes en un periodo de tiempo dado les ayuda a identificar qué tipo de unidad es la que más utilizan y a su vez también les ayuda a enfocar sus esfuerzos de negociación con el transportista en aquella unidad que más utiliza. Un punto importante que debe tener el gerente de supply chain al momento de seleccionar al transportista, un punto súper importante es tener bien claro el tamaño de la carga a transportar en comparación con la unidad logística de transporte. Desde ese punto de vista, analizado desde ese punto de vista, la carga que se va a transportar o que va a transportar el gerente de supply chain puede completar la unidad logística de transporte, es decir, puedes tener carga que completa un contenedor si estuvieras analizando el transporte marítimo, o puedes tener carga que no complete el contenedor, ¿no? Simplemente cuando no completas el contenedor hablas de carga consolidada, y ese sería el caso 2. El tamaño de la carga no completa la unidad logística de transporte. Hablamos de contenedores en el caso del transporte marítimo. Si hablamos, por ejemplo, del transporte carretero, hablamos de que el gerente de supply chain puede completar el camión y realizar el transporte, es decir, tiene carga para completar un camión o para llevar un camión completo, o simplemente su carga es tan pequeña que no completa un camión. Entonces, al no completar un camión, lo que va a hacer es buscar que el transportista complete el camión con carga de otros clientes del mismo transportista, y su carga, la carga del gerente de supply chain, va a salir consolidada con otras cargas de otros clientes de ese mismo transportista. Entonces, en ese caso, estamos en el caso 2, el transporte de carga consolidada. En el primer caso, hablamos de que el tamaño de la carga completa la unidad de logística del transporte, y este caso, cuando la carga completa la unidad logística del transporte, es un caso bastante sencillo de analizar, ¿no? En el caso 1, la carga completó la unidad logística de transporte, simplemente es una comparación matemática entre distintas cotizaciones. El caso 2, cuando la carga no completa la unidad logística de transporte, es decir, ustedes transportan como carga consolidada o el transportista consolida la carga con carga de otros clientes del mismo transportista, cuando ustedes tienen este caso, es muy importante que el gerente de supply chain conozca la relación peso-volumen de la carga, que lo hemos visto en un video anteriormente, y sepa, en base a esa relación peso-volumen de la carga, si su carga, si le van a cobrar al peso de la carga, en función al peso de la carga, o si le van a cobrar en función al volumen de la carga. Y eso va a depender de la densidad de carga del gerente de supply chain o de la relación peso-volumen de la carga. Para ambos casos, tanto para el caso 1 como para el caso 2, nosotros vamos a analizar un par de ejemplos en el siguiente video a continuación, y vamos a poder revisar el tipo de análisis que va a hacer el gerente de supply chain para este tipo de situaciones. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.